A mí, y creo que a muchos que estamos de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ha hecho este gobierno, nos preocupa algo en particular. Cuando vemos la realidad nacional, entendemos que uno de los grandes logros de los gobiernos anteriores fue renunciar, para lograr sus propósitos nefandos, renunciar a la soberanía nacional y entregar entregar la autonomía, la libertad del país a través de la entrega de sus recursos, a través de la entrega del dominio sobre su política y de la sujeción total. Los tiempos en que Fox transitaba o caminaba en lo que los norteamericanos, los estadounidenses querían, el Plan Puebla-Panamá, los tiempos en los que hablábamos de la iniciativa Mérida, que a imagen y semejanza de aquel Plan Colombia fracasaba y ponía a México en manos del Comando Norte de los Estados Unidos, es decir, entregaba nuestra soberanía, nuestra seguridad a extranjeros. Los tiempos aquellos en los que todas las privatizaciones salvajes de Salinas y de Zedillo ponían nuestros medios de comunicación, nuestra infraestructura, la poca que se construía en ese entonces y la que había costado muchos años a México construir, en manos de grandes empresas transnacionales. Yo pienso que si algo es emblemático de la labor de los gobiernos neoliberales es la destrucción de los centros de soberanía en el mundo actual, que son los de la energía. Hoy, una nación que no tiene control sobre sus recursos naturales y sobre su energía está perdida. Podemos hablar también del campo y la lucha que se libra en este gobierno por impedir, una vez que los gobiernos anteriores hubieran destrozado la economía agrícola y expulsado a 30 millones de mexicanos a los Estados Unidos, una vez que hubieran destrozado el campo, la lucha hoy por rescatar lo que queda, impidiendo que los grandes capitalistas entren al campo y que el glifosato y los venenos lo destruyan, los fertilizantes de Monsanto, etc. Pero si cabe, por la importancia que tiene, Pemex y CFE son la gran lucha en este sexenio por la soberanía nacional. Expansión nos dice que la Suprema Corte de Justicia, órgano antimexicano y hay que calificarlo como tal, tumba, entre comillas, en definitiva, la reforma eléctrica de López Obrador. La votación se ha llevado a cabo sin uno de los ministros, pero 2 votos han bastado para que el cambio al mercado eléctrico sea detenido de manera definitiva. Antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara, la CFE estaba condenada a la extinción, como Pemex también. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que era la empresa emblemática de México surgida después de la nacionalización eléctrica del presidente López Mateos, la empresa energética, la empresa eléctrica que garantizaba la producción de electricidad y su suministro, después de haber tenido cubierta toda la demanda eléctrica nacional, fue artificialmente sustituida por empresas transnacionales e intereses también nacionales oligárquicos. El mercado fue entregado porque desde Salinas de Gortari se decidió, en el propio Tratado de Libre Comercio, a pesar de que Salinas de Gortari decía que se defendía el interés nacional, abrir el mercado a una producción independiente de energía eléctrica. Primero incipiente, primero de corta duración, o más bien, de un corto espacio en el gran espectro, en la gran amplitud de la producción de energía eléctrica. Después vendría el entregar a los particulares la autogeneración, es decir, el generar energía eléctrica para un particular que tenía un negocio, y el fraude del que ahora hablaremos. Lo que ha acontecido esta semana en la Corte es terrible. La Suprema Corte ha declarado como inconstitucional la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda sala del órgano ha votado en mayoría a favor de un proyecto que plantea
que la reforma a la ley de la industria eléctrica, aprobada por el legislativo en marzo de 2021, viola lo establecido en la Constitución y el contenido de la reforma energética del sexenio priista. ¿Y por qué dice la Corte que viola la Constitución? Bueno, muy interesante, ya lo dije la vez pasada. ¿Qué es lo que acontece? Lo que acontece es que cuando se ha reformado la Constitución en el sentido contrario a la justicia, al propio derecho, al interés nacional y al espíritu con que surgió la Constitución, sobre todo estos artículos, como el 27 y el 28 constitucionales, cuando se destruye, entonces queda como constitucional aparente un texto contrario al propio interés nacional y a la propia Constitución. Y luego el Poder Judicial, hipócrita, que no se opuso nunca a todo aquello que sucedía y que lo dejó pasar y ni siquiera se pronunció, siendo garante de la Constitución, dice que cuando se pretende regresar al espíritu original, se trata de actos o de leyes inconstitucionales. Aquí, Peña Nieto destruye el mercado, lo abre a los particulares, permite que en la red eléctrica nacional, es decir, aquellas instalaciones, torres, cables, centrales eléctricas, etcétera, que constituyen la red eléctrica nacional, en la que determinó Peña Nieto que primero subiera, es decir, primero fluyera la energía producida por los particulares y hasta el final la de la Comisión Federal de Electricidad. Esta reforma fuera perfectamente constitucional y no lo contrario, es decir, que primero el interés nacional, que es que CFE suba su electricidad a la red eléctrica nacional, primero CFE, que esto organizara o volviera a organizar el mercado eléctrico nacional, resultara inconstitucional. Asimismo, la intervención masiva, amplia, amplísima de los particulares que eran subsidiados por el Estado a través de CFE y que esta última tenía la obligación de comprar la electricidad, la luz que ellos producían. Que además había fraudes a la ley, de los que ahora hablaremos, que se permitían y que no se sancionaban. El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que es quien propone declarar inconstitucional la ley o la reforma a la ley secundaria que presentó Andrés Manuel López Obrador, termina de manera definitiva con la validez de cada uno de los artículos de la reforma, en lo que se asoma como una victoria para la iniciativa privada. Y veremos por qué. La votación se ha llevado a cabo sin la participación de uno de los ministros. La Cámara de Diputados interpuso de último momento un recurso para que el ministro Javier Laínez, de infausta memoria, bueno, o más bien de nefasto trabajo en contra de México, se abstuviera de la votación de este miércoles. Laínez también era el titular de un proyecto que también tenía como fin declarar como inconstitucional la reforma, pero que solo aplicaba a un par de compañías que habían presentado el amparo. Resulta que el juez de distrito, que en principio tomó este asunto, se excedió en sus facultades y en aquello que le permitía la propia ley de amparo. Solamente se concede amparo, que eso se llama relatividad de la sentencia de amparo, a quien lo pide. Estos señores, y este juez en particular, decidió que debía suspenderse la reforma para quien lo pedía y para quien no, violando la propia ley de amparo. La Cámara de Diputados quería impedir de esta manera la votación del proyecto, que también quería declarar como inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. Pero el proyecto aprobado esta tarde, el de Pérez Dayán, es de carácter general y tiene validez para toda la industria. La decisión de la Corte ya no puede ser apelada y es imposible presentar cualquier otro recurso para modificarla. ¿Por qué? Porque la Corte es la última instancia jurisdiccional y ante ella, cuando hay declaratorias de inconstitucionalidad, resulta que tiene uno que aguantarse. No hay más. Adquieren carácter de definitividad, de cosa juzgada. Hoy veamos lo trágico de esto, después de un gran esfuerzo, primero por tratar de reformar la Constitución para desmantelar la reforma peñanietista, después
por reformar las leyes secundarias para operar con ellas. Y finalmente, para lograr que la Corte no declarara inconstitucional esta disposición. Todo ello se ha perdido. Por eso la lucha es mucho más importante ahora. Porque hoy estos particulares voraces vuelven a tener herramientas jurídicas suficientes para continuar en el desastre, en la destrucción de la industria eléctrica nacional. Existe otra cosa, otra vía, otro camino que ya emprendió el presidente. Pero esto es grave. Esta es una traición a México que ejercita la Corte. Pero también que todos los demás, aquellos que quieren ver destruido a México, aquellos que quieren ver que triunfe el interés privado voraz, sobre todo extranjero, aquellos triunfen, festejen y logren su propósito, y no el pueblo. Si bien el proyecto no declara el fin de manera general, este confirma la sentencia emitida por el juez Rodrigo de la Pesa, que declaraba los preceptos como inconstitucionales e inconvencionales, explica una abogada de un despacho, de estos despachos que normalmente ayudan y ayudaban en tiempo de Peña Nieto a redactar las leyes y hoy ayudan a redactar las sentencias. La Corte ha dicho en un comunicado de prensa que la reforma vulnera, atención, los principios de competencia, libre competencia y desarrollo sustentable. De este último punto, que es una farsa de lenguaje neogerencial y que envuelve una trampa terrible, mortal y envenenada, hablaré más adelante. Pero ahora quiero hablar de la llamada competencia y la libre competencia. Vuelvo al artículo 28 constitucional que dice que en las áreas estratégicas, aquellas o de exclusividad del Estado o de la exclusividad para el Estado, de naturaleza estratégica para el país, cuando el Estado detenta el control de una industria, de un sector, no constituye monopolio, no entra en violación a la libre competencia del mercado. Esto no importa, porque las reformas anteriores fueron destruyendo la preeminencia del Estado en asuntos vitales y diciendo que, en la propia Constitución al ser reformada, que muchos ámbitos ya no eran de exclusividad del Estado, ni constituían asunto importante, relevante o estratégico para México. Ahora es más importante la libre competencia